Perfecto, pues, bueno, pues entonces sin más dilación, que como decía Pello, vamos un pelín retrasados, ¿no? Me lanzo. Voy a hacer algún comentario también al respecto de lo que decía Esther, que siempre es importante. Bueno, yo os cuento un poco por centrar el tema, que sé que tengo que competir con la hora del almuerzo, entonces es difícil. Entonces vamos a ver si lo tratamos de hacer un poco bien y ágil y demás. Entonces, bueno, esto es un poco el plan. No tengo una introducción, un pequeño contexto de temas de salud mental que a lo mejor es repetitivo porque, bueno, yo no he podido estar, desgraciadamente Pello lo sabe, ¿no? Me hubiera gustado poder estar durante todo el seminario, pero justamente me ha tocado un examen, entonces, bueno, ya sabes que los exámenes no, hay poco que hacer, ¿no? Hay poco que negociar. Bueno, entonces, la parte del contexto posiblemente lo pasaré rápido y si acaso, si queréis, luego, y si hay preguntas, pues podemos hablarlo más en detalle. Y la parte central de la intervención es esto que llamamos aquí en el slide, prioridades de prevención, ¿no? Y ahora os voy a contar un poquito a qué me refiero a eso, pero no quería dejar pasar la ocasión para nada. Pues un poco por lo que habéis hecho todos, ¿no? Agradecer a Pello y al instituto y al laboratorio, ¿no? Esta ocasión, que yo creo que es importante hablar de esto, que hablamos demasiado poco con respecto a lo que se tendría que hablar, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, nosotros, o sea, en el título este que me propuso Pello, de la enfermedad mental y su prevención en el mundo laboral, como os podéis imaginar, es un título muy amplio, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos decidido, que se podría hablar de muchas cosas, pero es decir, oye, ¿dónde podemos ser más diferenciales, ¿no? Utilizando la investigación reciente que hemos hecho, ¿no? Que va un poco en la lógica esta que comentaba un poco Esther, de decir, oye, si nosotros en los docentes, como decía ella, ¿no? Para los docentes, hemos detectado estos problemas, se tendría que hacer algo más en prevención. Bueno, pues yo cojo ese guante y le diría a Esther, vamos a ver si entre todos, con lo que os vamos a contar, ponemos prioridades a eso, ¿no? Es decir, el objetivo de nuestra investigación ha sido, de la investigación que voy a contar aquí hoy, es decir, oye, se habla mucho de factores psicosociales, habréis oído seguro durante la mañana, ¿no? Un par de ponencias, o todas, seguro, ¿no? Hablar de esto. Entonces, nuestro foco es decir, bueno, de todos los factores que hay algunos que son más importantes que otros para prevenir la salud mental, ¿no? Eso es un tema. Y luego, la otra lógica que es un poco distinta con respecto a lo que comentaban Esther y María, ¿no? Es que, claro, nosotros como nuestro objetivo es prevenir, lo que nos interesa es coger la enfermedad mental antes de que tenga un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, ahora os contaré un poco más en detalle, pero al final lo que nosotros vamos a coger es decir, oye, con que haya ciertos síntomas nos va a valer como para estudiar por dónde deberíamos ir antes de que eso se agrave, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Dos palabras sobre mí, ¿no? Me ha dicho Pello que efectivamente soy profesor de organización de empresas, con lo cual la lógica que tenemos, veía antes un comentario de Diego en el chat que hablaba de cultura organizativa y demás, bueno, pues esa es un poco la lógica fundamental en la que nosotros cuando hablamos de este tipo de cosas en clase, pues tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que es bueno saber que, bueno, mi tesis doctoral, ¿no? Cuando la hicimos, está orientada desde la sociología, ¿no? Entonces eso va a dar un prisma, bueno, específico, quizás el habitual es el más psicológico, pero yo creo que en factores psicosociales concretamente, pues ahí las dos cosas juegan mucho y, bueno, es solamente un poco para que lo tengáis en cuenta, ¿no? La investigación que hemos hecho más recientemente, aunque hoy voy a contar y está centrada la charla en la parte más cuanti, ¿no? Nosotros hemos hecho también investigación cualitativa con este respecto, entonces bueno, también podemos hablar un poquito de ese tipo de cuestiones. Bueno, más en detalle, ¿no? Digamos que cerrando un poco el haz. Me voy a referir a tanto una publicación que tenemos, que está ahí, tenéis el link, ¿no? Que publicamos a finales del año pasado, como un proyecto que es la continuación de esa publicación y que, como le comenté también a Pello, ¿no? Nuestra idea era un poco decir, bueno, pues vamos a actualizar un poco algunas de las conclusiones que tenemos ahí. Entonces, bueno, está referido, es un proyecto que está financiado por la Fundación Prevent y que, bueno, pues está a punto de terminar, ¿no? Tenemos que entregar la memoria pues en un poco más de un mes. Bueno, entonces, por centrar el tema, porque nos hemos perdido, ¿no? Nuestro objetivo el objetivo que queremos responder en este ratito que tenemos aquí hablando es cuáles son las prioridades, en qué factores concretos de las organizaciones, ¿no? Deberíamos poner más prioridad para tratar de reducir casos de mala salud mental antes de que se conviertan en una cuestión más clínica, ¿no? Entonces, en el análisis que hemos hecho, aunque luego lo repetiré seguro, es muy importante para nosotros tener en cuenta simultáneamente tanto condiciones de trabajo como condiciones de vida, ¿no? Porque si no, tenemos esta lógica de decir, bueno, pero es que esto a lo mejor viene de que este señor es que se está divorciando o es que este señor tiene problemas con los hijos, es decir, cuestiones más de vida personal. Entonces, es importante en los análisis coger y decir, yo meto también
las cuestiones relacionadas con condiciones de vida, e incluso también cosas como los hábitos saludables, ¿no? Y demás, para que me dé el efecto más independiente de las condiciones de trabajo, es decir, para que no esté confundido, como dirían los técnicos, por ese otro tipo de factores, ¿no? De forma que podamos poner, por ejemplo, un numerito a decir, oye, si tú intervienes sobre las cargas laborales, puedes esperar un porcentaje de reducción de mala salud mental de tanto. Bueno, esto es un poco a donde vamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, luego entraré un poquito más en detalle. Contexto, y voy solamente a contar algunas cosas, ¿no? A ver, desde el punto de vista organizativo, yo creo que de muchas de estas cosas, yo creo que seguro que habéis hablado, ¿no? De cómo se ha hecho tan importante esto a raíz de la pandemia y demás, pero es verdad que además de eso, en el mundo organizativo están surgiendo términos últimamente, en los últimos meses, ¿no? Como el quiet quitting, que lo pongo en inglés, no porque me quiera hacer el chulo, sino porque es el nombre que le dan en inglés, ¿no? El burnout le tenemos todos ya muy conocido, ¿no? El síndrome este del quemado, pero me interesaba, quizás para poner un poco en contexto de por dónde a lo mejor pueden ir las cosas, ¿no? Analizar brevemente lo que nosotros pensamos que puede ser unas, bueno, pues nuevas sensibilidades también en el mundo organizativo, ¿no? En todo el mundo conocemos Amazon, y el caso de Amazon es particularmente interesante, no solo porque es una empresa que tiene, bueno, pues que como todos sabéis es muy exitosa, ¿no? Lo miremos como lo miremos, pero lo que es interesante es que tradicionalmente estaba muy focalizada en esto que llamamos, lo que pone ahí, ¿no? Decían, en Amazon se puede trabajar muchas horas o muy duro o de forma lista, de forma inteligente, pero no puedes elegir 2 de 3, es decir, hay que hacerlo, es un sitio de alta intensidad, ¿no? Y también de trabajo duro y trabajo bien hecho. Pero más recientemente, hace bueno, unos meses, un año ya, ¿no? que Bezos, el CEO, ha pasado, bueno, se ha retirado de primera línea, aunque sigue estando por ahí en la retaguardia, ¿no? Y ha dicho que quiere ser el mejor empleador del mundo. Entonces, Amazon es una empresa que ha tenido muchas críticas, no solamente en los almacenes, sino también en los trabajadores de cuello blanco, sobre que no estaba tratando a los trabajadores cualificados, ¿no? También como debería. Entonces, bueno, el hecho de que Amazon, que es una empresa muy orientada a los datos y que miden todo, ¿no? Se haya puesto como objetivo ese, quizás sugiere, o al menos eso es lo que nos gusta pensar a nosotros, que a lo mejor bueno, pues Amazon se ha dado cuenta de que es más o menos rentable, o que empieza a ser rentable, ¿no? Esto que se defiende siempre desde la prevención, de que es una inversión y no un gasto, ¿no? Bueno, que esté girando el discurso hacia ser el mejor empleador en una empresa como Amazon, ya os digo, muy intensa y muy basada en los datos, bueno, pues da esperanzas, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo quería sacar un poco a colación. Luego, si Pello os hace llegar a la presentación, veréis que hay un montón más de detalles que no vamos a tener tiempo de cubrir, pero los tengo ahí, ¿no? Entonces, sí que quería volver, que me ha parecido interesante lo que comentaba Esther de los docentes, ¿no? Y decía, joder, los docentes estamos viendo que las bajas, o sea, los diagnósticos relacionados con los temas mentales están muy cercanos a los musculoesqueléticos. Bueno, pues yo quería justamente utilizar eso para daros un pispás de una investigación que a mí me parece, pues de lo que tenemos en España y de lo que yo conozco, lo más relevante en este contexto, que es diagnóstico por grupo ocupacional, ¿no? Es decir, por CNO en este caso, donde y por sí, ¿no? Es decir, ocupación / diagnóstico. ¿Cuáles son los más frecuentes? Entonces, me interesan particularmente el grupo 2, que es el de los profesionales. El de los profesionales, sabéis que estos son números de España y de Andalucía, ya son el grupo más numeroso, el segundo más numeroso, perdón, en España y en Andalucía, pero además en creciente, ¿no? Si veis la parte izquierda de la slide, ¿no? Veis que está creciendo tanto de la barra azul como la barra naranja. Es decir, que se está convirtiendo poco a poco a Cazarán al grupo 5, que es el que ahora mismo es el más numeroso, ¿no? Bueno, pues cuando miramos las bajas por diagnóstico, y esto es Thierry, ¿no? Igual que lo que contaba Esther. Y ahí veis la referencia, que está basada en una investigación, además de una investigadora de Málaga, que trabaja en el INSS, o sea, que además está hecho justo antes de la pandemia, 2019. Bueno, lo que veis es en el grupo 2, el que está señalado con la flecha roja, en el grupo de profesionales, los trastornos mentales, o sea, los diagnósticos relacionados con lo mental ya supera lo musculoesquelético. Entonces, esto nos viene a decir que, cuidado, a nivel de registro, ¿vale?, de bajas, estamos ya en unos números muy altos para el grupo profesional, que es el cualificado y que es el que está en mayor crecimiento, ¿no? Bueno, me parecía interesante. Luego, aunque no,
A nivel de encuesta, eso era a nivel de bajas, a nivel de registro, ¿no? A nivel de encuesta, nosotros hemos hecho bueno, bastantes estudios también al respecto. Y si empezamos a decir, dices, oiga, no cuente usted mala salud mental cuando ya tiene un diagnóstico clínico, sino cuéntelo mucho antes, en la lógica esta de la prevención que decíamos antes. En función de la metodología cambia, y en la slide anterior, si luego la cuelga, veréis que en distintas encuestas apuntan distintos números, pero podemos decir que hay alrededor de un 30%, si no más, mínimo 30% con datos prepandemia, ¿vale?, que tienen síntomas que serían compatibles con ir al centro de salud por una razón de salud mental al cabo del año. Es decir, estamos hablando de unos números pronunciados y eran ya prepandemia, ¿no? Con la pandemia la cosa, que también hemos hecho algún estudio por ahí, que si luego hay preguntas lo podemos comentar, la cosa se multiplica entre 1,5 y 2, más o menos. Entonces, bueno, estamos hablando, solamente es por poner números, alguna cosa que ya sabemos, ¿no? Después, y otra cosa que yo creo que todos citamos, pero que a lo mejor tampoco solemos poner tantos números, destacar este estudio que hizo Deloitte en Reino Unido, ¿vale?, y que aunque está basado en ellos, pero bueno, que yo creo que es interesante para dar el argumento de que la mayor parte de los costes relacionados con ese tipo de cuestiones no están ni en el absentismo, ¿no?, por razones de enfermedad, ni tampoco en la rotación de los empleados, ¿no? Ellos lo ponen en esta cosa que llaman presentismo, que llamamos presentismo, que es la cuestión esta de que voy a trabajar incluso aunque no me siento del todo bien, ¿no? Entonces, bueno, si os fijáis en los números, aunque están en libras, pero veis que el ratio es bastante alto, el del presentismo. Es decir, la pérdida de productividad es clave. Entonces, si se quieren hacer casos de negocio que vayan orientando y que justifiquen una mayor inversión por ahí, hay que ir por ese lado, ¿no? Más en detalle, y ya estoy cerrando la parte esta de contexto, fijaros que esta gráfica lo que nos dice es que si sumáis lo azul y lo verde, ¿vale?, que son básicamente la cantidad de gente que en general siempre o casi siempre va a trabajar aunque no se están sintiendo bien por temas de salud mental. Entonces estamos hablando de que según esta gráfica, ¿no?, alrededor de un 80% de la gente que no se siente bien a nivel mental va a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que esto se relaciona bastante bien con la que veíamos antes del presentismo, ¿no? O sea, que hay un cacho melón escondido bastante importante, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, entramos un poco más ya en materia, ¿no? En materia de, primero daros un poquito de contexto también, pero ya más centrado en la investigación nuestra, y luego en destacar algunos resultados más clave, ¿no? Entonces, me salto la cuestión del modelo y voy aquí. A ver, yo creo que es de todos conocidos, o de muchos, seguro de los que estáis en esta call, que estáis, bueno, que os movéis en este mundo, ¿no?, que hay distintos modelos de riesgos psicosociales. Por ejemplo, ahí citamos algunos, ¿no?, el PRIMA-F, el F-Psico del Instituto, el ISTAS 21, que dan un listado de factores, en unos son más, en otros son menos, de cosas que dices, ostras, esto influye, hay que tener cuidado porque tiene tiene un impacto negativo en la salud, no solamente mental, sino también física, ¿vale? Pero no hay una tradición de ponerle prioridades. Es decir, cuando tú utilizas, por ejemplo, el F-Psico, que es el método que más se utiliza en España, ¿no?, todos los factores, entre comillas, cuentan igual. No se hace no se discrimina y se dice, oye, este factor tiene más impacto en la salud mental, con lo cual deberíamos prestar más atención, y si tú tienes un semáforo en rojo, deberías prestar más atención. No se hace, ¿no? Bueno, a esto es a lo que va nuestra investigación. Entonces, como ahora sí que sí, prolegómeno inmediato, ¿no? En la EPA, esto es EPA 2020, o sea, está medido en pandemia, pero según la pregunta se refiere a antes de la pandemia. En cualquier caso, es los números más recientes que tenemos, ¿vale?, con la EPA, que también son europeos porque la Labour Force Survey, que es el equivalente europeo de que se hace en todas partes, ¿no?, pues también se hace esta pregunta. Entonces está en el módulo especial de la de 2020. Entonces aquí se hacen dos preguntas que nos interesan en particular, que es porque van a esta cuestión de decir, oye, te voy a poner una lista de factores y yo le voy a preguntar al trabajador cuál es, en función de su percepción, esto es importante, en función de su percepción, cuál es para ellos los más importantes. Bueno, ahí tenéis la pregunta. Se pregunta si usted está expuesto a alguno de estos factores y que tiene riesgo en su bienestar mental,
Uno, y dos, cuál es el factor que más riesgo tiene en función de su percepción, ¿vale? Bueno, luego entramos, si queréis, en detalle en el wording. Lo que encontramos, esto es España respecto al contexto europeo, o sea, alrededor del 50% de hombres y mujeres en España dicen que están expuestos a factores de riesgo para su bienestar mental. Otra vez, esto es la mejor fuente que tenemos, ¿vale? Bien, utilizo ahora un informe que ha hecho el Instituto, utilizando estos datos que los ha explotado, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? Que pone números un poco más detallados a los factores. Bueno, como veis ahí, ¿no? En tanto hombres como mujeres, el factor que destaca por encima de todos es las presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo. Entonces, esto ya sugiere que según las percepciones de los trabajadores, va a haber un factor que es particularmente importante, ¿no? para la cuestión de la salud mental. Entonces, bueno, vamos a ir progresando por ese camino. Como veis, no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a exposición. Si miramos en algunas ramas de actividad, hay ramas de actividad concretas y particularmente en el sector servicios. Ahí están haciendo énfasis en particular en la información y comunicaciones, en actividades profesionales y en actividades sanitarias, donde el factor este es todavía un poquito más importante que en otros, ¿vale? Lo dejamos ahí. Y después, esto es exposición, lo que os he venido diciendo hasta ahora, ¿vale? Cuando se les preguntaba sobre el factor más importante, ¿vale? También los trabajadores perciben que el más importante son las presiones de tiempo sobre carga de trabajo. Entonces, esto ya está sugiriendo, tanto todas estas slides, ¿no? Que las presiones o sobrecargas son fundamentales, mucho más que los demás. Fijaros que, por ejemplo, hay inseguridad laboral, precariedad, ese tipo de cuestiones, ¿no? Está en un 15 comparado con un 53. O sea, bueno, se puede hablar en qué medida las presiones están relacionadas con la inseguridad y ese tipo de cuestiones, pero esto ya sugiere que hay que poner más énfasis en las presiones o sobrecargas de lo que lo ponemos, ¿no? Bien, una encuesta mucho más reciente, esto es de hace un par de meses o algo así, para toda Europa, también sugiere lo mismo, es decir, otras fuentes sugieren también lo mismo, es decir, la presión temporal o sobrecargas de trabajo es el factor top con mucha diferencia, ¿vale? Entonces, a ver, con esto ¿qué decimos? Con esto, hasta aquí que hemos dicho en definitiva, ¿no? Hemos dicho, las mejores fuentes que tenemos sugieren que si hay que poner importancia a ciertos factores porque influyen más en la salud mental, tenemos que estar pensando en las presiones de tiempo o sobrecargas. Pero, claro, son percepciones del trabajador. Dice, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de lo que el trabajador percibe, ¿no? Y bueno, esto es una discusión para el debate si queréis. Pero lo que a nosotros nos interesaba en nuestra investigación es coger y decir, oye, vamos a ir más allá de las percepciones. Vamos a analizar encuestas que tengamos información sobre salud, que tengamos información sobre condiciones de trabajo y vamos a tratar de estadísticamente hacer modelos multivariantes en los que podamos calcular esta importancia relativa de los factores, ¿no? Y esto es a lo que vamos a ir ahora, ¿vale? Entonces, este es el contexto de nuestra investigación, donde nosotros aportamos, ¿no? Entonces, para ello utilizamos la encuesta de salud del País Vasco de 2018, es decir, prepandemia. ¿Por qué esta encuesta? Pues porque es bastante interesante en cuanto a combinar condiciones de trabajo y condiciones de vida simultáneamente, ¿no? Hay otras encuestas que nos dan parte del dibujo ese mejor, por ejemplo, la encuesta europea de condiciones de trabajo, que es la nacional, te da mucha información sobre condiciones de trabajo, pero no tiene mucha sobre condiciones de vida, comparativamente hablando, sobre hábitos saludables y cosas así. Y la encuesta nacional de salud tiene el otro problema. Sí que tienes información sobre condiciones de vida, pero la parte de determinantes sociales relacionadas con el trabajo es muy, muy, muy limitada. Total, que la encuesta de salud del País Vasco sí que nos permite jugar con estas dos cuestiones, ¿vale? Entonces, no os aburro con los detalles, pero básicamente, para nuestros análisis son más de 3.300 trabajadores, ¿vale? Y hay tropecientas variables que hemos considerado, ¿no? En nuestro modelo final, ¿vale? Lo que incluimos es, lo que está en medio de la slide, son las 21 variables que se han demostrado ser más significativas para predecir la mala salud mental, ¿vale? Claro, mala salud mental, que lo decía un poco antes brevemente, aquí está caracterizada con el MHI5, pero con un punto de corte que no es el clínico.
¿vale? Sino que es un punto de corte en el que nosotros decimos, oye, un punto de corte que se pueda defender, que sea indicativo de alguien que va a acudir al Sistema Nacional de Salud por razones de salud mental durante un año, ¿vale? Entonces, esta es nuestra métrica preventiva, que es la que queremos estudiar. Bien, entonces, una cosa más metodológica. Lo que hacemos es calcular lo que a lo mejor a algunos os sonará, esto que llamamos fracciones atribuibles poblacionales. ¿Esto qué es? Esto es, como dice ahí, ¿no?, el porcentaje de casos de mala salud mental que yo podría evitar si actúo sobre un factor X, el que sea, ¿vale? Entonces, te va a decir, pues un 10%, un 15%, un 40%, lo que sea, ¿no? Entonces, estas fracciones se calculan con prevalencias de exposición, es decir, cómo extendido está un problema. Por ejemplo, ¿cuánta gente sufre presiones temporales?, ¿no? Eso sería la prevalencia. Y también con el riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? Al final es cómo de grave es cuando yo estoy expuesto a, por ejemplo, presiones temporales, por utilizar ese mismo ejemplo, cuánto sufre mi salud mental. Por poneros un ejemplo, ¿no?, y que yo creo que esto puede servir para aclarar. Si yo tengo un caso de acoso, ¿vale? Todos sabemos que los casos de acoso son muy serios para la salud mental, ¿no? Entonces, se puede esperar que el riesgo relativo sea alto, ¿no? Es decir, me va a impactar mucho mi salud mental, pero su prevalencia, cuánta gente sufre acoso, es pequeña en general, ¿no? En torno a un 2% o algo así, en ese orden. Sin embargo, con las presiones temporales pasa un poco diferente. Dices, oye, ¿cuánto afecta la presión temporal a mi salud mental? Bueno, pues afecta, pero desde luego no tanto como un acoso. Entonces, el riesgo relativo va a ser más pequeño, pero a cambio, la presión temporal, como veíamos en las estadísticas que acabamos de ver, está muy extendida. Es decir, que afecta a mucha población, en torno a un 40 o un 50%. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si nosotros queremos coger y decir, oye, quiero evitar casos de mala salud mental, tengo que tener en cuenta esas dos cosas: riesgo relativo, cómo de grave es, y cuánta gente está expuesta, ¿vale? No me vale solamente con cómo de grave es, que ha sido un poco la lógica que se ha seguido quizás en buena parte de la investigación hasta el momento, ¿no? Bueno, dicho esto, me entro ya en detalle y ya vamos a ir aterrizando el avión, ¿no? Estas son las variables exactas que hemos incluido en el modelo final, ¿vale?, que son 21 variables. Yo me voy a concentrar aquí en las que veis aquí en condiciones de empleo-trabajo, ¿no? En el estudio, como parte del estudio de la Fundación Prevent, también calculamos los porcentajes de casos de mala salud mental que podríamos evitar actuando sobre condiciones de vida y hábitos de vida, ¿vale? Pero hoy me voy a centrar en condiciones de trabajo. Entonces, se trata de coger y decir, oye, todas las condiciones de empleo-trabajo, cuáles son prioritarias, pero con modelos estadísticos, no con percepciones del trabajador, ¿vale? Bueno, pues esta es la slide central, ¿no? Esta slide es un poco el resumen de lo que nosotros hemos encontrado referida a condiciones de trabajo. Entonces, esta slide, ¿qué viene a decir? Bueno, ahí veis los números en hombres y mujeres y en totales, ¿no? Pero si me concentro en la parte total, veis que la barra amarilla, que es trabajar rápido, que es la condición de trabajo, es como se mide en la encuesta de salud del País Vasco, ¿no? A ver, que se me ha ido la luz, esto se te tienes que mover en la habitación. Hola. Vamos a ver si la luz. Bueno, pues espero que me veáis en cualquier caso, aunque no tenemos luz. Bueno. Entonces, lo que te decía, la barra amarilla aquí lo que viene a decir es que si yo actuara sobre trabajar rápido y redujera la rapidez con la que trabajo a los valores que tienen menos riesgo, podría evitar un 61% de los problemas de mala salud mental. ¿Vale? Eso es una barbaridad. Si os fijáis, el resto de mala salud mental definida como hablamos antes, esta métrica preventiva, ¿no? No estamos hablando de casos clínicos. Entonces, si veis, el resto de cuestiones son menores comparado con esto, ¿no? Veis que también hay un cierto perfil un poco diferente entre hombres y mujeres, en el sentido en que a las mujeres les afectaría más no solamente el hecho de si trabajo rápido o no, sino la cuestión de la multitarea. Ambas dos se pueden pensar como métricas relacionadas con la intensidad de trabajo, ¿no?, con las cargas, las presiones y demás. Entonces, bueno, esto es un poco la cuestión. Entonces, más en detalle, si queréis, o juntando algunos de los numeritos que estaban en las barras anteriores, se podría decir que si yo me pusiera a prevenir
y esto es para todos los trabajadores, ¿no? Para el conjunto de trabajadores. Si buscara la forma de intervenir sobre ritmos y cargas de trabajo, que es lo que está detrás de esto de trabajar rápido, de multitarea y demás, ¿no? Podría aspirar a prevenir un 60% de los casos de mala salud mental. Si intervengo sobre precariedad, el punto 2, ¿no? Y concretamente sobre salarios que te hagan llegar a fin de mes y cubrir imprevistos, ¿no? Que es un poco como es el wording de la pregunta, y el miedo a reclamar malas condiciones de trabajo, estamos hablando de un 17%, ¿vale? De casos de mala salud que puedo prevenir. Y hay un 11% adicional que está relacionado con el trabajo a tiempo parcial que entendemos como precariedad, ¿no? Es decir, no estoy trabajando todas las horas que me gustaría trabajar. Pero bueno, podemos discutir eso también después. Y luego la cuestión de relaciones, nivel de conflicto y otras cuestiones como que el trabajo lo considere de utilidad o no, están en un 15%. Entonces, por ejemplo, el acoso estaría en esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, como veis, lo que nos viene a decir nuestro modelo es que los números de las percepciones del trabajador de la EPA están bastante en línea, es decir, en un modelo que trata de separar percepciones y no percepciones, confirmaría que los ritmos y cargas son fundamentales, ¿no? Bueno, entonces esa es un poco la cuestión. Luego podemos hablar, si queréis, sobre limitaciones metodológicas, que toda cosa tiene limitaciones metodológicas, ¿vale? Lo podemos comentar. Y bueno, yo hasta aquí era un poco, he tratado de acelerar para tratar de quedarme y no meterle más presión al debate final, que vamos un poquito retrasados, pero tengo aquí preparadas, si luego me dais pie, ¿vale? Algunas preguntas que solamente las voy a lanzar, por si queremos utilizar luego alguna para comentar, pero sí que quería lanzar algún mensaje en la línea de, se ha hablado en los últimos meses bastante de la cuestión esta de las semanas de 4 días o no, y del tiempo de trabajo, y a nosotros nos parece importante destacar que el tiempo de trabajo es una variable bien importante, cuántas horas trabajo, pero es mucho menos importante que las cuestiones que estamos hablando aquí de con qué presión, con qué ritmo, con qué rapidez tengo que trabajar en esas horas de trabajo. Entonces, ¿eso qué significaría? Significaría que las semanas de 4 días, pues ni a favor ni en contra. Dime de cómo están el resto de condiciones de trabajo, porque si yo voy a tener que trabajar 4 días, pero me vas a meter mucha más presión temporal, pues puedes incluso estar fastidiando mi salud mental, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema, algo parecido podríamos tener con otro tipo de factores, ¿no? Dices, oye, si usted me dice que 4 días, pero no puedo hablar con mis compañeros y sé que hablar con mis compañeros me da soporte, apoyo social y me protege para los temas de salud mental, pues menudo pan con unas, ¿no? Como se suele decir. Entonces, bueno, eso por ahí. Cuidado con la cuestión esta de la cultura del esfuerzo, que es una cosa que también últimamente lo oímos mucho. Hace poco nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid hizo una referencia a esto, ¿no? A ver, yo creo, esto es importante porque parece como que la gente que nos dedicamos a, bueno, pues a hablar de salud mental y a factores psicosociales, ese tipo de cuestiones, como que estamos en contra del esfuerzo, ¿no? ¿No? Sí, la cultura del esfuerzo y esforzarse por las cosas para conseguir hacer no sé qué, está fenomenal, pero una cosa es eso y otra cosa es disfrazar o meter dentro de la cultura del esfuerzo un deterioro de salud, ¿no? O sea, una cosa es esfuérzate y, bueno, y por supuesto persigue las cosas y todo lo que tú quieras, pero hombre, pon límites, ¿no? Todo tiene que tener límites. Entonces, no puede ser que dejemos, ¿no?, que se normalicen bajo ciertos discursos otros que son muy problemáticos, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar luego un poco más de eso también si queréis. Y luego un par de cositas más. La cuestión está de cuidado con que esto es una cosa también que quizás está relacionada con el mundo digital y con cómo se evoluciona el mundo del trabajo, que es que es difícil a día de hoy, ¿no? Discutir sobre el grado de autonomía de control que tenemos en los trabajos, porque, bueno, hay mucha en el caso peor podemos llamarles explotación, ¿no? Y hay mucha internalización de las exigencias. Entonces, cuando en los modelos de riesgos psicosociales en general se pone un énfasis quizás desmedido entre, bueno, no hay problema si tiene suficiente control, hay que ver cómo medimos ese control, ¿no? Porque muchas veces alguien puede decir que tiene control y no tener, o al revés. Entonces, bueno, es una problemática también complicada, que si queréis luego podemos hablar un poco más. Y luego la última, un poco, ¿no?, como cierre de toda
exposición, ¿no? Si hay algo que hemos tratado de poner en énfasis es, si tengo que hablar de prioridades de prevención, señores, hay que poner mucho más énfasis en regular los ritmos y cargas de trabajo porque son el factor fundamental para producir mala salud mental. Entonces, hay que empezar a regular esto. No sé si entrar en la parte esta de leyes que habéis, ¿no? En la parte más bueno, pues de labor law, ¿no? De derecho del trabajo, pero es cierto que algo hay que hacer a nivel organizativo, a nivel institucional, a nivel legal. En fin. Bueno, ahí lo dejo para no retrasarme más.